Mesa Redonda. La secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton exhortó a Rusia a apoyar un cambio de régimen en Siria, mientras Moscú ha mantenido su postura de no intervención y respalda además una negociación que cumpla las legítimas aspiraciones del pueblo sirio. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, afirmó hoy continuar con las reformas a pesar de la violencia. Pero comencemos con nuestra habitual sección La Noticia del Día. Vamos a trasladarnos a nuestra región, precisamente a Cochabamba, Bolivia, donde se celebra el 42 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que bueno, como cada reunión de la OEA, ha despertado nuevas críticas sobre el funcionamiento de esa institución que todavía persiste o quiere seguir siendo el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Veamos qué dice Telesur de parte de la jornada de lo que sucedió esta mañana, hoy, en Cochabamba, Bolivia. Un abucheo a quien señalan de utilizar la OEA para alcanzar sus intereses geopolíticos. Fue la bienvenida a la representante estadounidense el comienzo de una jornada sorpresiva de demandas de cambios en el seno del organismo internacional. El presidente boliviano tomó la batuta. Cambiar a la OEA. Por tanto, para la OEA hay dos caminos. Muere al servicio del imperio o renace para servir a los pueblos de América. Y con este mismo tono reiteró que los países del ALBA exigirán que se debata la reestructuración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo me pregunto, y nos preguntemos, ¿de qué derechos humanos se ocupa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Solamente ver el problema de los derechos humanos en algunos países donde el presidente del gobierno no comparte las políticas del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué no se dedica también de los derechos humanos en Estados Unidos? El mandatario boliviano no desaprovechó la oportunidad para solidarizarse con Argentina en su reclamo territorial de las Islas Malvinas, pero también dejó claro que exigirá una salida soberana al mar. Ambos reclamos fueron correspondidos por un inédito público de organizaciones sociales. Gracias, compañeras y compañeros. Previo a la intervención del mandatario boliviano, un cauto secretario general de la OEA había pedido a los miembros del organismo internacional escuchar las demandas que se elevaron antes de la apertura del encuentro. Pero estos organismos deben también considerar en su actuación los puntos de vista de los gobiernos democráticos del hemisferio. Todo esto requiere tiempo y diálogo, y espero que esta Asamblea adopte con la prudencia necesaria decisiones para continuar constructivamente el proceso de fortalecimiento del sistema que el grupo de reflexión ha abierto. El inicio oficial de la 42ª cumbre del organismo internacional se realizó en la ciudad de Cochabamba. Bueno, y precisamente de forma paralela a este 42 periodo de sesiones de la OEA también se celebra la cumbre social que tiene como sede también la región de Cochabamba en Bolivia, y hay un cable de la agencia Prensa Latina que dice que el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su par ecuatoriano Rafael Correa, bueno, asistieron precisamente a la jornada de la cumbre social que, repite, este cable es paralela a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y que se desarrolla en el Coliseo de Tiquipaya, a 12 kilómetros de Cochabamba. Dice que ambos mandatarios participarán en las 5 mesas de debate y análisis instaladas del pasado domingo, según señaló la ministra boliviana de Comunicaciones, Amanda Dávila. Es un cable, bueno, de tan solo hace unos minutos, es que está sucediendo prácticamente en estos momentos. Ya conocida nuestra noticia del día, les propongo comenzar con el tema que nos ocupa esta tarde en la mesa redonda. El presidente sirio Bashar al-Assad se presentó este domingo en el flamante nuevo parlamento
que se instaló hace solo unos días en ese país árabe. En su discurso, al-Assad, habló sobre la crisis que vive el país y también la estrategia que va a seguir el gobierno para enfrentar a los grupos terroristas que operan en algunas zonas de esa nación. Veamos qué dice esta televisora extranjera al respecto de lo que sucedió ayer en Damasco. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, afirmó hoy continuar con las reformas a pesar de la violencia. Subrayó la necesidad de distinguir entre el proceso político y el terrorismo para el lanzamiento de un diálogo honesto y superar la crisis. La palabra del presidente resaltó la importancia de las soluciones internas al problema y nos urgió como diputados a pegarnos a las exigencias del pueblo e insistió en distinguir entre la solución política pacífica basada en el diálogo y el terrorismo aplicado contra el país. El presidente al-Assad recalcó que la seguridad nacional es una línea roja y su gobierno no tolerará que alguien trate de traspasar ese punto, una postura criticada por la oposición nacional. Lamentablemente, el discurso del presidente afirma que el gobierno continuará con su política violenta contra los manifestantes. Considera que los que reclaman libertad, democracia y dignidad no son más que terroristas y deben ser eliminados. Sectores del pueblo recibieron con satisfacción la palabra del mandatario sirio. Reiteran el apoyo al gobierno y sus reformas de cara al terrorismo. Nuestro presidente desenmascaró la conspiración externa que busca dividir al pueblo sirio y derrocar a nuestro país. No nos rendiremos y seguiremos apoyando al gobierno y a nuestro valiente ejército, a quien pedimos una acción más dura contra los terroristas. Decidido a erradicar el terrorismo que azota al país, el presidente de Siria elogió el papel de las Fuerzas Armadas y los sacrificios que han hecho por redimir la seguridad, estabilidad y soberanía de la patria. Bueno, las palabras de al-Assad es una noticia muy fresca, sucedió este domingo, pero yo les propongo a mis panelistas comenzar precisamente con la matanza en la región de Ula, que ha sido lo que ha devenido, ha agudizado de alguna manera la crisis. Y en ese sentido, Moisés, yo siempre recuerdo a la hora de todo lo que he leído, después de todo lo que he leído sobre este acontecimiento cuyo origen es bastante oscuro, siempre recuerdo a Eduardo Dimas, un excelente analista que nos acompañó durante mucho tiempo aquí en la mesa redonda, que él decía, o tenía una fórmula para analizar muy bien estos hechos que, repito, tienen un origen bastante oscuro. Él decía, hay una fórmula que es costos-beneficios, y de alguna manera quería comenzar por ahí. ¿Quiénes son los más beneficiados con este acontecimiento, con esta matanza que los opositores y los países occidentales achacan precisamente al gobierno? Bueno, ante todo, buenas tardes a la respetable audiencia de la mesa redonda y a mis colegas del panel y a ti. Si las autoridades sirias son responsables de la matanza de Hula, ocurrida la semana pasada, es que son suicidas. Porque no debemos olvidar que el gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad es la única fuente de legitimidad que existe en ese país. Quieran o no sus opositores y detractores, sea modificable, esté sujeto a los avatares de todo gobierno, la realidad objetiva es que el gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad es la fuente de legitimidad. Y de lo que se trata es de restarle legitimidad a ese gobierno, que tiene semejanza con lo que ocurrió en Libia. Recordemos cómo fueron aislando a Muammar al-Gaddafi, establecieron una cabeza de playa y después vino la operación armada de la OTAN, basada en una resolución de la ONU que explícitamente no autorizaba semejante acto. Es bueno recordarlo, porque este patrón parece que se suponía que se iba a repetir en Siria y no ha sido así. Recordemos que China y Rusia, o Rusia y China, se abstuvieron en el caso de la resolución sobre Libia. No ha ocurrido así en Siria, en las diferentes resoluciones que se han presentado sobre Libia. Y, por supuesto, ya existen severas presiones, sobre todo sobre Moscú, en especial sobre Moscú, quiero decir, para que modifique esta conducta de no permitir la emisión de ningún documento que pueda dar pie a una intervención armada,
porque las consecuencias de una intervención armada en Siria, por su contexto geográfico y sus implicaciones políticas, no son ni mucho menos las de Libia. A ver, Libia también es un ejemplo que ha demostrado cuánto son capaces de mentir estas mismas fuerzas que están detrás del conflicto en Siria. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando decían que se estaba bombardeando Trípoli, la capital de Libia, y nadie había en Trípoli escuchado todavía ningún bombazo. Ahora, obviamente yo concuerdo con usted, es una estupidez total por parte del gobierno si supuestamente realmente fuera autor de esta matanza en vista a la visita de Kofi Annan. Es lógico pensar. Si se me permite la digresión, nosotros en Prensa Latina, la presidencia de Prensa Latina tiene establecido que bajo ningún concepto un periodista de Prensa Latina, sea redactor en la redacción central o corresponsal en extranjero, puede editorializar. La adjetivación está prohibida. El periodista tiene que mantener la equidistancia, tanto por ética como por el hecho de que Prensa Latina es una agencia de noticias alternativa. Y tenemos la competencia transnacional que está esperando solamente el menor desliz para tratar de ponernos en supuesta evidencia. Digo esto porque estoy viendo despachos en los cuales se habla del que el nuevo parlamento sirio es un parlamento paniaguado. Es decir, son un grupo de yes men y yes women, hombres sí y mujeres sí, que dicen que son obsecuentes con el gobierno. Y obvian el caso que a pesar de las tensiones militares, hay que decirles que existen en ese país, las elecciones legislativas llegaron a buen puerto con resultados satisfactorios. No existen evidencia bajo ningún concepto de que se haya ejercido presión sobre los electores. Con la participación de partidos opositores. Con la participación de partidos opositores. Incluso tenemos este opositor que dice que el presidente está pidiendo más sangre. El presidente Bashar al-Assad en su discurso lo que dijo es que hay una línea roja que no se trasciende, que es la seguridad nacional. Porque no se puede olvidar que este país, Damasco, la capital de este país, está al alcance de la artillería israelí, que está sentada en las alturas de Golán, ocupadas por Israel, Siria es el único país con beligerancia real con Israel, y este es uno de los propósitos que existen al erradicar al gobierno del partido Baas. Yo ni siquiera voy a decir el gobierno del presidente Bashar al-Assad, o de la familia al-Assad, o de los alawitas. Y digo alawitas porque ya este conflicto está adquiriendo un matiz confesional, que fue el mismo guión que se empleó en el Líbano. Recuerdo perfectamente en el año 75 que se decía que los combates eran entre cristianos y musulmanes. Yo viví ese conflicto en carne propia, viví allí. Mi colega Leonel también vivió allí, si la memoria no me traiciona. Y sabemos que de lo que se trataba era de la hegemonía económica, de una redistribución del poder económico de ese país, que estaba concentrado sobre todo en la minoría cristiano-maronita y en los musulmanes sunitas. Bien, ahora vuelve este tema aquí. Respecto a tu pregunta, ¿quién es el gran beneficiado? Recuerdo también, o hay que recordar para poder hacer el análisis y enmarcarlo en un punto justo, la muerte del ex primer ministro libanés Rafik el-Hariri, de la cual se culpó a Siria. Recuerdo haber escrito una nota que decía Hariri, de buey de oro a chivo expiatorio. ¿Quiénes fueron sindicados como culpables del atentado contra Rafik Hariri? Siria, las tropas sirias que estaban acantonadas en el Líbano, que habían sido llamadas en varias ocasiones, primero como parte de las fuerzas árabes de disuasión, después por el presidente Amin Gemayel, cuando los conflictos de las milicias libanesas de las milicias chiitas Amal con los palestinos se salió de curso, y fueron a sacarle las castañas del fuego. Y en este caso han sido esas potencias occidentales, los opositores, los que más provecho han sacado de esta acusación. Decía, comenzó una campaña internacional y las tropas sirias dijeron, bien, si se trata de eso, nosotros nos evacuamos, estamos aquí a petición del gobierno libanés, del gobierno legítimo libanés. Por cierto, nos vamos. Bien, se fueron. Era una forma de minar la presencia siria en un país, el Líbano, que resulta importante porque también tiene frontera con Israel. Ahora, el gran perjudicado sería el gobierno sirio. Yo no creo que los sirios sean suicidas, ni mucho menos. Pero también hay que hablar de la contrapartida, los beneficiarios. ¿Quiénes son?
los medios transnacionales de información que reflejan los intereses de las clases en el poder en sus respectivos países donde están las sedes. E Israel, que la atención se desvía de la crítica situación existente en los territorios palestinos por la constante limpieza étnica israelí contra los palestinos. Y por supuesto Estados Unidos, que quiere asentar su hegemonía en la zona. Bueno, vamos hasta Siria. Nosotros no. Va a ir a Shelton vía telefónica, que tiene al teléfono al corresponsal de la agencia Prensa Latina precisamente en esa nación árabe, para hablar un poco sobre las principales ideas que esbozó el presidente Bashar al-Assad este domingo y el impacto que ha tenido también en el pueblo. Veamos. Gracias, Oliver. Efectivamente tenemos el contacto listo en Damasco, Siria, con Luis Beatón, corresponsal de Prensa Latina en ese país árabe. Beatón, este domingo el presidente de Siria, Bashar al-Assad, habló ante la Asamblea del Pueblo o Parlamento. Queríamos ver si te podías referir brevemente a los principales temas que trató en su discurso. Sí, este domingo el presidente Bashar al-Assad dio su primer discurso en la legislatura que se instala ahora, y estuvo fundamentalmente centrado sobre los peligros que se sienten sobre la seguridad nacional en Siria. Posterior al discurso recorrimos varios lugares en Damasco y pudimos interactuar con la gente, y coincidieron con las advertencias realizadas por el presidente en relación a la seguridad nacional, donde él dijo que es una línea roja que no puede ser traspasada. O sea, fue una sólida advertencia a aquellos que tratan de afectar la seguridad en el país. Al-Assad dijo que el terrorismo no puede ser justificado o tolerado, y denunció que el país enfrenta una verdadera guerra y un esquema de sedición y destrucción, cuyo instrumento en realidad son las bandas armadas apoyadas por países occidentales y monarquías del Golfo. Otras personas consultadas apoyaron y acogieron el llamado realizado por el presidente a separar el proceso político de las acciones de sectores favorables a los terroristas, y subrayaron la necesidad de actuar con mano dura contra lo que derrama la sangre de civiles. Llamó la atención también el destaque que realizó el presidente sobre la firme posición que tienen las Fuerzas Armadas sirias para enfrentar las agresiones y las acciones de los grupos terroristas. Sobre el tema coincidentemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en conversación con el enviado especial de la ONU, reiteró que no hay alternativa al plan del enviado de la ONU a Siria, Kofi Annan, para una solución política y diplomática de la crisis. Yo quería llamar la atención sobre un hecho. La reunión celebrada este fin de semana, el sábado, en Doha, Qatar, donde el ministro de la Liga Árabe condicionaron o quizás trataron de imponer la aplicación del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas al plan que hace Annan, ¿no? O sea, que desarrolla el enviado especial. Recientemente Francia y otras naciones occidentales manifestaron que solo participarían en una acción militar contra Siria bajo la sombría de la ONU, donde entraría a jugar el capítulo 7 de la Carta, en especial sus artículos 41 y 42, muchos de cuyos enunciados ya se aplican de manera unilateral contra Siria. Por ejemplo, el artículo 41 aborda muchas posiciones y muchas medidas que no impliquen el uso de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que han de emplearse para hacer efectivas las decisiones del Consejo de Seguridad. Muchas de estas cosas ya se están aplicando contra Siria. Por ejemplo, la ruptura de relaciones, las sanciones económicas, son cosas que contempla el capítulo 7. Una mirada a lo que hacen los enemigos de Siria muestra que ya de cierta manera esta nación es víctima de acciones unilaterales que el Consejo de Seguridad aún no ha aprobado. En esta dirección apunta, me parece, ¿no?, la Liga Árabe, grupo que nunca en sus deliberaciones logra el consenso, ¿no? Y ahora en este momento tratan, por ejemplo, de cerrar la ventana a los canales de televisión sirios a sistemas de transmisión por satélite como Arabsat y Milesat, algo previsto en el artículo 41 de la Carta, ¿no? Asimismo, en el artículo 42 se señala que si no se puede aplicar el 41, o sea, si no es efectivo, entonces se podrá ejercer por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad nacional. Ahora, Beatón, le escuché decir que usted hizo un recorrido tras el discurso de Bashar al-Assad por la ciudad.
quería saber cómo fue recibido este discurso en la población, qué se dice en las calles, ¿lo has podido constatar? En términos generales, la población, por ejemplo, conversaba con taxistas, conversaba con comerciantes, con amas de casa, y consideraban el discurso del presidente muy mesurado, muy medido, pero muy firme, y que era evidente que había que enfrentar las acciones de los terroristas, y apoyaban las palabras del presidente con relación a que el país enfrenta una elección externa, y que acaban de la situación que hay aquí es resultado de todas las acciones que promueven los países occidentales a través de sus instrumentos, que son los grupos armados. Sin lugar a dudas. Gracias, Beatón. Gracias por este comentario para nuestra mesa redonda informativa. Que pase buenas noches. Bueno, muchas gracias a Machelton y a Luis Beatón también por esta entrevista vía telefónica. Ahora, Lionel, hay varias evidencias que muestran que la acusación al gobierno de Siria como autor de esta masacre es toda una infamia. Yo recuerdo las palabras del representante de Rusia en Naciones Unidas, que decía que la oposición siria, esta oposición armada, dijo que el gobierno había utilizado armamento pesado. Sin embargo, las víctimas habían sido muertas, ¿no?, por armas blancas y por tiro. Pero además eso se le suma también una investigación que ha sido difundida por Global Research. ¿Cuáles son los principales elementos de esta investigación que, bueno, da luces también sobre la autoría de esta masacre? Gracias, Oliver. Ante todo, Oliver, quería hacer alusión a algo que decía ahorita mi colega Moisés. Nosotros estuvimos en Beirut. Yo estuve desde el 78 hasta finales del 82. Y hoy, precisamente, 4 de junio, un día como hoy, hace 30 años, Israel estaba bombardeando a Beirut en lo que sería el preludio de la quinta guerra árabe-israelí. Digo la quinta porque fue la que sucedió a la guerra de 1973 y se cumplen también 45 años, fíjate, fecha por fecha, con la guerra de los 6 días, en la que Israel ocupó las mesetas del Golán sirio, el Sinaí egipcio y los territorios de Cisjordania y Gaza, que estaban condicionados, dirigidos a ser el Estado palestino. Desde entonces para acá, y todavía mucho antes, diría que durante este siglo, y lo que digo, durante el último siglo, durante los últimos 100 años, la política de Israel, de Estados Unidos, de Occidente, en el Medio Oriente ha sido una política, la misma de hoy, de conquista, de colonización y de despojo de los pueblos árabes, de sus derechos, de su riqueza y de todo su potencial. Digo esto porque en realidad lo que está ocurriendo hoy en Siria no es más que la continuidad de aquello que pasó hace 30 años, que comenzó una guerra inconclusa hasta cierto punto. Digo inconclusa porque aquella agresión de 1982, que terminó eventualmente en septiembre de ese año con la matanza de Sabra y Shatila, se prolongó hasta el 2000, cuando Israel tuvo que retirarse incondicionalmente del Líbano, con más de 1000 muertos a cuestas. Y por eso continúa ahora con mayor violencia el enfrentamiento con Siria. Quisieron en aquella época destruir a Siria, sacar a Siria de ambiente del juego, y no pudieron. Y hoy en día lo que está ocurriendo es esto. ¿Qué pasó en Jula? Bueno, yo quería citar un documento que lamentablemente, como ocurre con las verdades que la gran prensa occidental quiere ocultar, está siendo divulgado a partir del Global Research Center de Canadá. Es una investigación hecha por el periodista ruso Marat Musin, corresponsal allí en Siria de Anna News, una agencia rusa, y él tuvo la oportunidad de visitar Jula inmediatamente después de esa matanza. Logró hablar con las personas, con los sobrevivientes, con los familiares, con algunos de los familiares sobrevivientes, y para solo citar un caso, señala que más de 20 de los que pudo ver allí, de las víctimas, fueron degollados, y eran todos miembros de la familia Al-Sayed, incluyendo 20 niños de la familia Abdul Razik, todos o simpatizantes del gobierno de Al-Assad, alawitas, o personas que no se habían querido comprometer con los llamados de los rebeldes, de estos insurgentes o sublevados o
integrantes del llamado ejército libre de Siria. No, porque ellos van adoptando distintos nombres, uno lo llama sublevado, otro lo llama rebelde, otro lo llama insurgentes, militantes, el ejército libre de Siria. En realidad, lo que narra este periodista ruso, Marat Busin, es que el día viernes 25 de mayo ocurrió ahí el descenso, es decir, llegó una tropa de insurgentes, de estos opositores armados al gobierno de Bashar al-Assad, tomaron el puesto local policial, porque ahí no había tropas dentro de la ciudad de Jura, no había ejército ni nada por el estilo, y después de matar a los policías, empezaron a sacar a las familias que estaban identificadas como simpatizantes del gobierno, y los pasaron a todos a cuchillo, o los mataron a quemarropa, los ejecutaron. Y así se llegaron a la cifra de 108 víctimas. Esto estuvo ocurriendo durante todo ese día. Los observadores de las Naciones Unidas estaban en la ciudad de Hom, a más de 50 kilómetros de Jula, y son estos mismos observadores los que dicen que ellos oyeron después disparos de armas pesadas. Este periodista dice, esto es una versión risible, porque es imposible. ¿Qué clase de cañones eran estos que se oían? ¿Qué clase de cañón? Que se oían a 50 kilómetros. Esto mismo es lo que están diciendo otros periodistas y corresponsales serios que tratan de poner en claro y de dar versiones verosímiles. ¿Qué pasa? Que esta prensa, la gran prensa occidental, la gran prensa al servicio de los gobiernos, como el de Estados Unidos, el de Francia, Gran Bretaña, que son las potencias interesadas, lo han dicho por lo claro, queremos el cambio de gobierno en Siria. Ellos no se están ocultando. Es que es realmente inverosímil que haya gobiernos constituidos que frente a otro gobierno con el cual tenían relaciones diplomáticas, comerciales y normales hasta el otro día, de hecho le han declarado una guerra. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Arabia Saudita, Qatar, de hecho están en estado de guerra con Siria. Además, están financiando esa guerra, están armando los que están haciendo la contra. Los que han culpado al gobierno no han ni siquiera presentado pruebas tan contundentes como este periodista ruso. Pero yo quería hacerle otra pregunta al respecto. Basándolo precisamente en la tesis que estaba manejando con Moisés, de que los principales, los que han sacado mayores beneficios han sido esa oposición terrorista contra el gobierno de Siria y también las potencias occidentales. ¿Cree que le ha servido o que han aprovechado para sacar de ese estancamiento sus planes con respecto a Siria? Porque ahora vemos toda una ofensiva de nuevo hacia el presidente Bashar al-Assad y su gobierno. Bueno, ellos en realidad creyeron, con las primeras agresiones, con las primeras acciones armadas, que podrían debilitar y derrocar al gobierno sirio. De hecho, el gobierno sirio, como decía ahorita Moisés, un gobierno que está identificado con la minoría, o sea, se dice porque el presidente y una buena parte de la dirigencia son alawitas, que es un gobierno chiita, alawita. Bueno, este es un gobierno que en todo caso representa a un grupo de minorías y que ha sabido defender esas minorías, la minoría alawita chiita, la minoría drusa, la minoría cristiana, la minoría kurda. Entonces, ¿qué es lo que se querría hacer? Imponer el gobierno de una mayoría sunita. Hay revelaciones que tienen que ver con lo que él decía ahorita con respecto a la injerencia del multimillonario Saad Hariri, el hijo de Rafik Hariri. Rafik Hariri, el que fue primer ministro libanés y que fue muerto en 2005 en un atentado que se le atribuyó a Siria sin prueba alguna, y para lo cual se constituyó un tribunal internacional de Naciones Unidas, como cuando se trataba de un particular, porque en el momento en que él es muerto ya no era solamente que es un ciudadano particular. Sin embargo, con el afán de enfrentar a Siria, ya desde el 2005 se creó aquel tribunal. Nunca pudieron probar nada, pero bueno, consiguieron, mediante maniobras y presiones, que Siria evacuara sus tropas que habían sido llamadas ahí, que Siria reconociera diplomáticamente el Líbano, que estableciera relaciones normales con el Líbano. Y sin embargo, ahora está comprobado, lo están diciendo estos corresponsales que están recorriendo el área, que en la localidad de Azrastán, que está vacía de sirios, los que están ahí ahora son wahabitas, sunitas, financiados y pagados por Saad Hariri, que está pagando miles y cientos, millones, con tal de financiar. ¿Por qué? Porque se han declarado decididos a derrocar el régimen de Al-Assad. De hecho, se está configurando una guerra regional que tiene, y es lo que se está advirtiendo ya, de eso vamos a hablar más adelante. Incalculables, ¿no?, para la región. Bueno, muchas gracias, Leonel, por esta explicación. ¿Cuál es el potencial
potencial energético de Cuba? ¿Qué futuro tienen en nuestro país las energías renovables? ¿Cómo se vincula su uso al cuidado del medio ambiente? Sobre estos y otros importantes temas se hablará el jueves en la Mesa Redonda Nacional Energía y Medio Ambiente en Cuba, en la que participarán especialistas de los ministerios de la Industria Básica, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y la Agricultura. Si usted desea participar con sus opiniones y preguntas, puede hacerlo llamando a nuestro teléfono 646-5900 de 9 de la mañana a 5 de la tarde o escribiendo al correo electrónico mesaredonda@enet.cu y al sitio web www.mesarredonda.cubadebate.cu. Acompáñenos el jueves en la Mesa Redonda. Bueno, les propongo, para seguir con el tema de Siria, conocer también a través de este reportaje algunas intervenciones, algunas reacciones por parte de actores y protagonistas también internacionales. Veamos qué ha dicho la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y también cómo ha reaccionado en parte esta oposición siria con respecto a algunas iniciativas, algunos planes de paz que se querían implementar. Veamos. Un representante de ese denominado Ejército Libre Sirio negó el ultimátum que vencía hoy y que amenazaba con nuevos ataques si el gobierno de Bashar al-Assad no retiraba a los militares de todas las ciudades del país. No hay plazo, pero nosotros esperamos que el señor Kofi Annan emita un comunicado declarando el fracaso de dicho plan, para que nosotros quedemos exculpados de cualquier acción militar que podamos dirigir contra el régimen. En un video publicado a través de internet, otro miembro del mismo grupo dijo que el gobierno tenía hasta hoy para retirar todas las fuerzas de las ciudades. Sin embargo, las autoridades sirias han reiterado su estricto apego a la iniciativa de Kofi Annan. La investigación de las autoridades sirias aseguran que la masacre en Jula el viernes pasado fue obra de los grupos armados. Después de las oraciones del viernes se inició un ataque sincronizado, apoyado por los grupos armados de las zonas vecinas, en coordinación con los grupos armados locales. Todo tipo de armas habían sido utilizadas: proyectiles de mortero, ametralladoras y armas antitanques. Y el ataque se concentró en dos de los puestos de control de las fuerzas de seguridad en la zona. Y mientras tanto asediaban a los soldados sirios y otro grupo atacó a los civiles matando a ese centenar de personas, entre ellos mujeres y niños. Desde hace un año el país es escenario de enfrentamientos armados entre las fuerzas del gobierno y esos grupos armados que buscan tomar el poder. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Susan Rice, califica como una flagrante mentira la versión oficial sobre la matanza en Jula. Se trata de otra flagrante mentira. No hay ninguna prueba objetiva que apoye esa interpretación de los acontecimientos. Tampoco dentro de la versión documentada por los observadores de la ONU sobre el terreno. La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, exhortó a Rusia a apoyar un cambio en el régimen en Siria. Clinton reiteró que la denuncia del presidente sirio Bashar al-Assad no era una condición previa, pero debería ser un resultado de este cambio. He insistido en el hecho de que no habría interés alguno en organizar un encuentro si no tomaba en cuenta todos los elementos del plan Annan. Y esto quiere decir que debemos concentrarnos en la transición política. La partida de Bashar al-Assad no debe ser una condición previa, pero debería ser un resultado para que el pueblo de Siria tenga una oportunidad de expresarse. A las declaraciones de Clinton se suman las del ministro británico de Exteriores, William Hague, quien aseveró que la intervención militar en Siria debería realizarse a una escala mayor en Libia. Asimismo, dijo que le gustaría ver al presidente sirio Bashar al-Assad presentarse ante la Corte Penal Internacional por la matanza de Libia. Y desde Venezuela, el presidente Hugo Chávez denunció en un programa de la televisora estatal que las potencias extranjeras buscan repetir en Siria el tipo de intervención militar aplicado en Libia y que terminó con el asesinato del líder de ese país, Muammar Gaddafi. Pero entonces las potencias occidentales, empezando por Estados Unidos, no reconocen los esfuerzos de Bashar al-Assad. Hubo una masacre por allá
Yo no tengo elementos de juicio para señalar a nadie, pero de inmediato Estados Unidos y las potencias europeas, la mayoría, señalan al presidente que mandó a matar no sé cuántos niños, que el gobierno, es lo mismo que pasó aquí en Puente Llaguno, pues, igualito muchachos, es la misma fórmula, lo mismo que le hicieron a Gaddafi, masacre, 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 y bueno, hasta que no mataron a Gaddafi, no terminó la agresión de la OTAN. Afortunadamente tenemos a Rusia con Medvedev y ahora con Vladimir Putin. Lo vimos en Bielorrusia, lo vimos en Berlín, lo vimos en París, fijando una posición muy firme en contra de la intervención militar en Siria, que está presionando a Estados Unidos y sus aliados europeos para repetir la tragedia de Libia. Bueno, muy acertadas estas comparaciones del presidente Chávez. A mí me llamó particularmente la atención, Idarmis, cómo después del suceso, de los sucesos de Ula, la oposición armada le exigió a Kofi Annan declarar el fracaso total ya de este plan de paz. ¿Crees que esto es otro provecho que quieren sacar, darle un golpe final mortal al proceso de paz? Sí, buenas tardes a la teleaudiencia y bueno, a ti, Oliver. Pienso que hay uno de los elementos que no podemos perder nunca en el análisis, y es el hecho de que se ha establecido, desde que comenzaron toda esta serie de cambios y procesos políticos del tinte que fuera en los países de África Norte y Medio Oriente, y es el guión que se ha tratado de establecer. Siempre es bueno recordarlo. En primer lugar, satanizar al líder, para satanizar al líder o al presidente de la nación, crear una serie de hechos concretos en el terreno que en tercer lugar permitan una propaganda lo suficientemente activa y por supuesto desde Occidente, que lleven a lo que Hillary Clinton, por cierto, estaba llamando en las imágenes que veían, que es al cambio de régimen o al cambio sencillamente. Entonces este guión de cambio, por llamarlo de alguna manera, no ha estado surtiendo su efecto en Siria, y no se ha concretado como sí se concretó en Libia. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una oposición que está viendo que un poco las puertas se le están cerrando en el sentido desde el punto de vista de lo que han querido ahí implementar. Estamos hablando de una oposición que está dividida, que estamos hablando de una oposición donde hay una fuerte tendencia islamista que crea contradicciones entre ellos, una oposición además que no reconoce, incluso entre sus propios, digamos, sectores o fuerzas o líderes hasta cierto punto al mando, no los reconocen desde el punto de vista que puedan aunar posiciones, y es el caso de Galiún, que tuvo que renunciar precisamente a estar al frente de la misma. Pero además el plan de Kofi Annan no recoge la retirada de Bashar al-Assad, que es el principal objetivo de esta... Exactamente, y con respecto, que por ahí era que quería terminar este análisis, y con respecto al plan de Kofi Annan, pues este no es el plan que casa con sus objetivos e intereses de llevar a un cambio de régimen, y que permita, por supuesto, la entrada, la injerencia, la intervención de Occidente. Y entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer fundamentalmente? Luego de la matanza de Jula, retomar ese guión. Hay un hecho en el terreno, hay una serie de alguna manera, reacciones de Occidente, hay toda una propaganda sobre lo que pasó allí, y pudiera pasar exactamente como sucedió en Libia, que entre lo que se ve si es o no es real los sucesos acaecidos allí, pues puede favorecer una injerencia que además están llamando, porque ya muchas fuerzas de la oposición están llamando a esto que tú anunciabas. El plan de Kofi Annan no es efectivo, no hay tregua, no termina la violencia, el presidente no hace nada, ¿no? Todo esto es lo que es el discurso de la oposición por evaluar los hechos reales en el terreno. Por lo tanto es necesario, están pidiendo protección a Naciones Unidas, y todos sabemos que ese es el guión. ¿Para qué? Para que fuerzas de la OTAN puedan entrar en el terreno. Entonces un poco por ahí está la posición de esa oposición, valga la redundancia nuevamente, con respecto a estos sucesos de los que se ha hablado anteriormente. Sí, así están aprovechando de alguna manera también el suceso para enfrentar todas las iniciativas internacionales que no corresponden, bueno, como ya explicabas, con sus deseos, con sus propósitos, que es, bueno, la retirada del presidente, bueno, y de todo su gobierno. Ahora, hay otro factor también. ¿Piensas que se están virando los cañones, están utilizando los sucesos de Jula también para atacar o para presionar aún más a los aliados de Siria? Hablo, por ejemplo, de Rusia,
Ahora, por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin está participando en la cumbre Unión Europea-Rusia, y Siria ha sido un tema importante en ese sentido, también de sus giras recientes por Alemania, por Francia. ¿Crees también que están presionando a Rusia o quieren poner a Rusia en un papel como parte del problema y no de la solución? Bueno, de hecho, desde el inicio se ha tratado de estigmatizar a Rusia incluso más que a China. Todos sabemos que si hasta hoy no ha existido un ataque directo, una intervención directa en Siria, ha sido precisamente por el veto reiterado de China y Rusia en el marco es que Rusia ha hablado más fuerte también. Exactamente. Pero también Rusia ha estado más presionada, Rusia está más cerca de Siria, las fronteras también le quedan más cerca, y nunca olvidemos también los vínculos directos que tienen desde el punto de vista de intercambio armamentístico entre Siria y Rusia, además de que esta es una relación que incluso va más allá de la Rusia actual, sino también recordemos aquella etapa soviética. Pero más allá de eso, de lo que se está tratando incluso, hoy cuando tú abres los cables, cuando lees la prensa, hay algunos que ponen en sus titulares: Rusia es corresponsable de lo que suceda en Siria. Volvemos a eso, a toda una propaganda mediática que hay al respecto, y esto ha tratado incluso Rusia de alertar sobre que están presionándonos, sobre todo están presionándonos en el marco de que se quiere también un poco esa imagen, esa fuerza que ha tenido Rusia en los últimos años desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Nunca olvidemos aquella conferencia en Múnich en el año 2007, donde Rusia llamaba por su nombre a quienes eran los responsables de esa cada vez más belicosidad que estaba existiendo en las relaciones internacionales. Extraordinario del presidente de entonces, bueno, que también ahora el presidente Vladimir Putin sorprendió el nivel de firmeza ante la OTAN y Estados Unidos, ¿sí? Exactamente, estamos hablando del año 2007, pero es el mismo Putin que ante estos acontecimientos, ante este interés por estigmatizarlo, no asiste a la cumbre del G8, envía a su primer ministro Medvedev, y que hace... Tampoco va a la de la OTAN, aunque participó una delegación rusa. Pero esos son mensajes también que no se va a dejar presionar, y está llamando sobre todo a un elemento, lo que debe priorizar Occidente y la comunidad internacional en general, que es el fin de la violencia en Siria. Una vez que existe ese fin de la violencia, entonces un diálogo, pero no priorizar el cambio de régimen, que es a lo que está llamando, por ejemplo, Estados Unidos. Y es en este marco que hace su gira por países como Francia, como Alemania, y cuáles son las cartas que saca, que por tienen ejemplo, posiciones también muy interesantes. Dami, si nos puede hablar de sí, eso. cómo no. Francia, Alemania. Es interesante que llames la atención sobre eso, porque por ejemplo, Francia, si bien ha habido, todavía mantiene la posición de que no puede dejar de tenerse en cuenta la posibilidad de intervenir, si eso fuera necesario, militarmente en Siria. Es una posición que se distancia un poco de ese tono demasiado bélico que tenía Nicolás Sarkozy. Con Alemania también cambian un poco las cosas. Si bien está alineada la posición de la Unión Europea con respecto al tema sirio, también hay una realidad, y es que es menos beligerante, por ejemplo, si se compara con los sucesos en Libia. Es en este momento, por supuesto que esto tiene que ver con la coyuntura económica por la que está pasando la Unión Europea. Por lo tanto, en esta 29ª cumbre que está teniendo lugar ahora entre Rusia y la Unión Europea, pues sencillamente también Rusia está llamando la atención sobre eso. ¿Puede la OTAN, en medio de la situación financiera que tiene la Unión? Estados Unidos pudiera en un momento electoral, y esos elementos también le está llamando, y sobre todo... Y Rusia lo dejará, es otra pregunta. Exactamente, y sobre todo sobre este último comentario que hace, es también la posición que está sentando Rusia. ¿Hasta qué punto va a impedir, por los medios que sean necesarios, que no se haga una masacre como esta de julio? Claro, François Hollande, yo concuerdo contigo que ha tenido un discurso menos agresivo, pero recordemos también que dejó la puerta abierta a una intervención militar. Eso hay que tomarlo en cuenta también. Ahora, veamos qué sucede, porque, como bien decía Lionel, hay mucha manipulación mediática en torno a este conflicto, y muchas veces, bueno, casi siempre, los medios occidentales culpan como victimarios a la fuerza siria, al ejército sirio. Veamos este reportaje que de casualidad un grupo de periodistas europeos tomaron con sus cámaras, bueno, una agresión precisamente contra el ejército sirio. Hablemos entonces después con Leonel Nodal sobre esta manipulación mediática.
De acuerdo con los periodistas, los inspectores se detuvieron a hablar con oficiales del ejército sirio cuando sus tropas fueron súbitamente atacadas. Según uno de los miembros de la misión de Naciones Unidas, las armas empleadas fueron probablemente lanzadores de granadas. El convoy de Naciones Unidas y el coche de los periodistas huyeron del lugar. La televisión siria informó más tarde que uno de los soldados sirios murió durante el ataque. Erbil es un suburbio bajo el control parcial del Ejército de Liberación Sirio y ha sido escenario de diversos confrontamientos armados durante los últimos